mi mente, mi corazón y mi vida para oír tu voz, meditarla, atesorarla y ponerla por obra. Háblame, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una frase que hace días estamos poniendo para los que de pronto no la han tenido en cuenta, la razón por la que nos congregamos. No sé si la podemos proyectar, Jonathan. Mientras tanto, les voy a invitar a que busquemos el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 en adelante. Y hemos hablado que nos congregamos no para saber lo que el Señor o enterarnos lo que el Señor nos ha prometido, ¿cierto? Nos congregamos no para enterarnos y capacitarnos más y saber lo que Dios ha prometido para nosotros y lo que Dios tiene que hacer por nosotros, sino que nos congregamos ¿para qué? Para conocer más sobre la voluntad de Dios y vivir para Él. Amén. Vuelvo y lo repito. Si usted se congrega por otra razón, está equivocado de razón. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios. Y quiero hacer una pregunta para iniciar. Parece que no encontramos la frase, ¿verdad? Pero quiero hacer una pregunta para iniciar, y es, ¿qué le convenció a usted para ser cristiano? No, ¿qué fue lo que le convenció? No, ¿quién? ¿Qué le convenció a usted para ser cristiano? ¿Cuántos son cristianos aquí? Esto es como una pregunta como cauciosa, ¿verdad? Es como preguntar en una escuela de niños, ¿quiénes son niños? ¿Sí? Pero ¿qué le convenció a usted ser cristiano? ¿Ah? Conocer la verdad. Es bueno reflexionar, ¿no? Algunas personas les convenció ser cristiano la música. Otras personas fueron convencidos a ser cristianos a través de la dinámica espiritual de la iglesia. Y entonces dicen, me gusta ir allá, estoy convencido. Otros fueron convencidos a través de las promesas de los evangélicos. ¿Ha escuchado las promesas de los evangélicos? Sí. Vamos a la iglesia, que allá usted va y seguro que todos sus problemas le van a quitar. Las promesas de los evangélicos a veces parecen políticos, parecen, yo no lo hago. Y vamos a iniciar un equipo de evangelismo a partir del próximo mes. Pero no va a ser un equipo de evangelismo de evangélicos que prometen y prometen y prometen, sino que enseñamos. ¿Os lo convenció el evangelio? ¿Quién? O sea, ¿saben ustedes, tienen claro qué es el evangelio? El libro de Mateo capítulo 28, estos textos los hemos aprendido, los sabemos de memoria. Mateo 28, 18 en adelante, por favor, dice, por tanto, desde el 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El libro de Marcos capítulo 16 lo presenta el evangelista Marcos, el versículo 15. Marcos 16, 15 en adelante habla sobre lo mismo, pero habla sobre el evangelio y dice, y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un complemento, podríamos decir, las dos presentaciones, las dos maneras en que los dos evangelistas presentan lo que el Señor les envió a hacer, es un complemento. Recuerde que aquí está hablando el Señor, o está expresando Marcos, y está diciendo: el Señor mandó a que prediquemos el evangelio. Devuélvase al versículo 15, por favor. Y en el verso 15 está diciendo: les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Si es su Biblia, subraye esa parte: prediquen el evangelio a toda criatura. Pero está hablando Marcos sobre lo mismo que hablaba Mateo, donde Mateo dice en el versículo 19, el Señor dijo: vayan y hagan discípulos, id por todo el mundo y vayan y hagan discípulos y enseñan, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas. Por lo tanto, lo que está hablando el Señor es hacer discípulos a través del evangelio. ¿De acuerdo? Es que hagamos discípulos. ¿Sabe? Un discípulo es un imitador real, un seguidor total e imitador de Cristo, en este caso, un discípulo. Por lo tanto, lo que está hablando es que esa persona se haga discípulo, o sea hecho más bien discípulo a través de la predicación del evangelio. ¿De acuerdo? A través de la predicación del evangelio. No es hacer discípulos a través del espectáculo del poder del Espíritu Santo, que eso es lo que está pasando hoy en día. Para convencer personas se hace un espectáculo espiritual para que la persona se convenza que ahí en ese lugar está el poder de Dios, y en base o con base en ese espectáculo la persona está allí llevada y es guiada a ser discípulo de Cristo. Note que lo que está hablando es que el mandato es predicar el evangelio, y las personas que crean en el evangelio, llevarlas a ser discípulos de Cristo. Esto es bueno replantear, y quiero hoy decir: si algún día prediqué un evangelio diferente a este, yo tengo que pedir perdón. Amén. Porque muchas veces las iglesias, en el afán de que muchas personas lleguen, adoren a Dios y se autodenominen cristianos, entonces se ha usado muchísimas maneras de convencer a la persona, y está convencida del poder de Dios, está convencida de la sanidad de Dios, está convencida de todas las promesas de Dios, menos del evangelio. Y allí es donde está la problemática en la vida de muchos cristianos, porque no están convencidos por causa del evangelio, sino por otras cosas que no son evangelio. ¿Sabe, mi hermano? Y es bueno recordar qué es el evangelio. ¿De acuerdo? Porque estoy seguro que algunos aquí no saben siquiera qué es el evangelio. Hay nuevos. Y es importante tenerlo en cuenta. Y el evangelio es el mensaje de salvación a través de Cristo. Amén. ¿Qué es el evangelio? El mensaje de salvación a través de Cristo. Es hablar, es llevar a las personas a ser parte del reino de Dios en esta tierra. Ese es el evangelio. Escúcheme bien. Predicarle a la persona es saber que sin Cristo usted no tiene vida eterna. Hay muchas personas que no les importa la vida eterna. No se me pierdan. ¿Sabía usted que sin Cristo no hay vida eterna? Que la persona que no tiene a Cristo en su corazón, le espera la condenación eterna. Este tipo de enseñanza, esta enseñanza a veces molesta, y el evangelio está molestando porque no se ha predicado el evangelio.
Quiero decirles a las personas que de pronto estén aquí y tengan como cierta la tesis de que todas las religiones conducen a Dios. Es una equivocación total, porque si todas las religiones conducieran a Dios y dieran la eternidad, entonces la muerte del Señor Jesucristo habría sido una tontería. Por lo tanto, no podemos aceptar esa tesis. Tenemos que entender que es a través de Cristo la oportunidad de Dios para que nosotros estemos en la eternidad con Él. Ahora, entender esto nos lleva a nosotros a vivir en la voluntad del Padre. Cuando nosotros somos convencidos por el Evangelio, tenemos una gratitud impresionante con Dios y con el Señor Jesucristo por haber pagado y habernos dado la oportunidad de pertenecer al reino de Dios. Yo pensé que iban a decir amén. ¿Cuántos están agradecidos por tener la oportunidad, amén, de pertenecer al reino de Dios? Ahora, si yo tengo la oportunidad de pertenecer al reino de Dios, entonces debo estar muy enfocado cuál es la voluntad del reino de Dios, cuál es la voluntad del Padre para vivir conforme a su voluntad. De eso se trata el Evangelio. Pertenecer al reino de Dios no es decir, venga, ahora usted que pertenece al reino de Dios, tenga en cuenta. En esta semana escuchaba una invitación que le hizo Oprah, creo que fue a Joel Osteen, uno de los predicadores más grandes del mundo, con una de la iglesia más grande del mundo, y que está en Estados Unidos. Y le dio la oportunidad que le hablara a su auditorio, y el hombre se levantó, un pastor, y decir: yo tengo todo lo que quiero. Y todos repetían: yo tengo todo lo que quiero, yo alcanzo todo lo que me proyecto, sí, yo soy un campeón. Y todos gritaban allí: y soy un campeón. Y termina diciendo: porque Dios te lo prometió. Pues así cualquiera se vuelve evangélico, porque se está predicando un evangelio donde el eje central, la persona prioritaria, la persona más importante del evangelio es uno. Pero quiero decirle que ese no es el evangelio de Cristo. Diga conmigo: el evangelio es conocer la voluntad del Padre. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Sabe? Cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos enseñando la salvación a través de Cristo, la oportunidad que tenemos de hacer parte del reino de Dios, y enseñamos cómo vivir en la voluntad del Padre. ¿Cómo vivir en la voluntad del Padre? Cada persona que hoy hace parte del cristianismo es una persona que está encargada por Dios a llevar el amor de Dios a las otras personas. Es una persona con amor por las almas. Es una persona que entiende que Cristo nos amó y que nosotros también debemos amar a los demás. Por eso nos esmeramos. Anoche me encontré con una señora, y de verdad lo digo de corazón, sin querer predicar aquí algo vacío, sino de corazón. Anoche me encontré con una persona que hace 20 años, cuando yo vivía aquí en esta cuadra adelante, allí a una cuadrita, la conocía. Era una señora robusta, muy elegante, y estos días la he visto, y ayer la vi delgadita, pequeñita, la vi y le pregunté: hola, ¿cómo estás? Me la encontré en el D1. Y me dijo: Miguelito, me conoce hace 20 años. Miguelito, muy mal, salí de la clínica hoy, muy mal. Y ahí en la fila, estaba ya delante mío en la fila, le dije: ¿cómo está usted con Dios? Sí. Está tan delgada, dijo: me van a poner oxígeno, no sé, tengo los miles de males. Y le dije: ¿cómo está usted con el Señor? ¿Tiene listas las maletas para irse con el Señor? Y entonces se quedó mirándome así, como cuando alguien mira pero no mira, como que mira más allá. Y dijo: tiene que ir a tomarse un cafecito a mi casa.
Y le dije, tenga la seguridad que sí. Fui saliendo y dijo, no se le olvide. ¿Están entendiendo? Y yo le dije, claro que sí. No se me va a olvidar. Mañana voy a ir si Dios lo permite. Y salí, mientras venía aquí entrando, pregunté, como de eso de que uno habla con uno mismo, habla con Dios, y dije, ¿y por qué tengo que ir a la casa de ella? ¿Cierto? Como preguntando, ¿por qué tengo que ir a la casa de ella? ¿Por qué yo? Porque es el amor de Dios que Dios puso para ella a través de mi vida. Y tengo una responsabilidad. ¿Están conmigo? Y quiero decirle que eso no es por ser pastor, esa es la de cada uno de nosotros. Es llevar el amor de Dios, es entender, recibir el amor de Dios a través de Cristo, y el Señor nos dio la oportunidad de ahora ser parte de su reino. Pero debo, así esta señora nunca venga a esta iglesia, tal vez esta semana le predique y el fin de semana fallezca, o al otro día, o no sé lo que pase con su vida. Sin embargo, ese es llevar el evangelio, la vida eterna. No me importa si nunca diezma en esta iglesia, no me importa si nunca usa una silla de estas y no hace montón. Me interesa es servir a la voluntad del Padre. Ahora mi pregunta, ¿cuántos cristianos hay acá? Porque no se trata de asistir solamente a la iglesia, y esto es importante decirlo. No se trata de estar aquí teniendo un comportamiento X o Y, un buen comportamiento, porque Dios me va a bendecir si yo me porto bien. No se trata de eso, se trata de que Dios ya me bendijo. ¿Sabe? El evangelio no se trata de nosotros. El evangelio no se trata de usted. El evangelio se trata de ¿quién? De Dios, del Padre. Hoy cantábamos una serie de canciones y decía una canción, la última que se cantó, decía lo siguiente. Yo escribí mientras estaba ya cantando atrás, escribí que dice: mi Dios, dame un nuevo corazón enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Es muy diferente esa enseñanza, es muy diferente a la otra enseñanza, donde pareciera que el eje central, que lo más importante del evangelio somos nosotros. Y quiero decirle, Miguel Ángel ministraba, Dios nos dio la oportunidad, el Señor fue quien nos llamó. Sí, es verdad, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 5, habla y dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Es verdad, el Señor dice: yo pagué por ustedes, los escogí, pero ahora que hacen parte de ese evangelio verdadero, ustedes deben ser para Dios. El eje central de la vida de un cristiano es la voluntad del Padre, no nuestra voluntad ni nuestros deseos. Mi hermano querido, el Señor Jesucristo vino para dejarnos ejemplo y que sigamos sus pisadas. El libro de Mateo capítulo 6, diga conmigo: el evangelio de Cristo. Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. El Señor, enseñando a orar, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sigue: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo esto, por favor? Note que cuando el Señor Jesús enseña a orar, enseña lo más importante que nosotros debemos tener. Note que la oración no es para usted. La oración no es para el diablo. Por eso aquí en esta iglesia nunca, jamás estamos orando para reprender al diablo, y menos dirigiéndonos al diablo.
Y esto lo quiero clarificar. Hay iglesias donde todo el tiempo le oran es al diablo. Señor, hoy estamos contigo y declaramos al diablo: fuera, demonio, de este lugar. Ahora mismo, tú, demonio, no tienes potestad de este lugar. Ahora, en el nombre de Jesús, demonio mentiroso, desatas a fulano. Y toda la oración es hablándole al diablo. ¿Lo ha escuchado por casualidad? Ni es para nosotros mismos. Hoy declaro y decreto sobre mi vida bendición, victoria. Se rompe todo yugo, toda cosa que me impide alcanzar mis éxitos hoy. Ahora, yo en el nombre de Jesús me declaro sabio. Soy una persona talentosa, soy una persona capaz, y todo lo que me propongo se lo alcanzo en el nombre de Jesús. ¿Han escuchado esa oración? ¿Sí la han escuchado? Y entonces es una oración ególatra, humanista, donde usa a Dios para su propia voluntad, pero el eje central de esas oraciones está siendo la persona. Ni tampoco el evangelio son esas predicaciones donde nos ponen a saltar con una cantidad de enseñanzas de superación, donde te hacen sentir un campeón y todo lo que tú deseas en tu vida lo vas a alcanzar porque Dios te lo prometió. Y están volviendo unas iglesias totalmente ególatras, centradas en ellos, donde Dios es solamente un elemento para nuestro gusto, deseos, necesidades, caprichos y lo que sea. Y el día que no nos responde, ese día nos enojamos con él. El Señor Jesucristo, en el momento en que enseñó a orar, dice: cuando ore, enfóquese en el Padre, enfóquese en adorarlo. Ponga el versículo anterior, por favor. Y dice: ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta palabra, esta frase, santificado sea tu nombre, está diciendo que cuando usted comienza a orar, inmediatamente comienza a decirle reverente al Padre: Padre, reconozco tu señorío, tu santidad, tú eres lo máximo, y mi mente en esta oración se centra en ti, Señor, tanto en ti que quiero adorarte. Por eso comenzamos cada una de los cultos adorando al Señor. No es una coincidencia ni un asunto litúrgico equivocado cuando decimos: venga, antes del culto, ¿por qué no llega una horita antes para que ore y adore al Señor? ¿A cuánto les gusta hacerlo? Hoy habían 20 y algo de personas, 8 de la mañana aquí arrodillados, orando al Señor, y estábamos clamando por los que llegaron tardecito y diciendo: Señor, llénalos de tu presencia, que tu palabra fluya, que tú transforme las vidas. Señor, estamos aquí adorándote a ti. Y fue un tiempo muy bonito. Amén. ¿Sabe qué me gusta? Que hay personas que ya llegan y se arrodillan, inmediatamente ponen musiquita con su teléfono y ya hay música para todos. Y todo es un ambiente bonito, orando al Señor. Y de pronto 8:30 nos ponemos a orar todos juntos, dirigidos, y hay un ambiente de la presencia del Señor, porque estamos en comunión con Él. Y aquí el Señor habla y dice: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, como para que no se equivoque de Padre, ¿no? Y dice: santificado sea tu nombre, adoración al Padre. Y luego, versículo siguiente, dice: venga tu reino, venga tus métodos. Miguel Ángel hace un rato ministraba diciendo: Señor, que nuestro vocabulario sea diferente, que nuestra forma de pensar sea distinta, sea como la tuya, sea agradable a ti, Señor, que nuestra manera de vivir sea agradable a ti. ¿Sabe yo qué decía allá atrás? Amén, Señor, amén, 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 Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Y esto no solamente lo deja en el capítulo 6 el Señor como enseñanza, sino que en el capítulo 26 de Mateo, vaya al capítulo 26,
20 capítulos después, en el ministerio del Señor Jesucristo, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, está hablando de Jesús, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como. Amén. Esto lo hizo el Señor Jesucristo, siempre buscando la voluntad del Padre. Es verdad, el Señor está diciendo aquí: Señor, yo no quiero, pero sea lo que tú quieres. Amén. Yo sé que usted quiere muchas cosas, ¿cierto? Cada uno de nosotros quiere muchas cosas, demasiadas cosas, cosas diferentes. Pero la pregunta es, ¿si será lo que el Padre quiere? Note que el cristiano, diga conmigo, cristiano. Dijimos que el cristiano es un imitador de Cristo. Vive como Cristo vivió, imita a Cristo, hace lo que Cristo haría y lo que Cristo no haría, no lo hace. Ayer una persona, un amigo, me pregunta y me dice: mire, estoy pensando hacer esto, pienso hacer esto, me están planteando esto, ¿usted qué opina? Y yo le dije: ¿Cristo lo haría? Cosas que a veces no se piensan, cosas que a veces no se tienen en cuenta, que parecen como normales, pero pregunto, ¿Cristo lo haría? Y aquí está el Señor Jesucristo diciendo: Señor Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Por lo tanto, lo que hemos visto hasta este momento, entendemos que el evangelio no se trata de lo que Dios hará por nosotros, sino de lo que Dios ya hizo por nosotros. Y no se trata de lo que nosotros querramos, sino de lo que Dios tiene en su voluntad. Por lo tanto, mi hermano querido, un verdadero cristiano, lo último en lo que está pensando es en su vida, haciendo su vida y su propia voluntad, y lo primero que piensa es en la voluntad del Padre. Usted no es el eje central del evangelio. Usted no es el más importante del evangelio. Suena fuerte, pero es verdad. Yo no soy el más importante del evangelio. Yo no puedo ser el más importante en esta iglesia. El jueves le hablaba, aquí estaba la escuela de discipulado, 13 o 14 personas conmigo el jueves en la escuela de discipulado, sentados en una mesa comiendo pancito, chocolate para los que no se han discipulado, enseñando la palabra del Señor. Y dije algo bien importante que dije fue: nunca la estrella principal ni la persona más importante en la iglesia puede ser el pastor. Ni se le puede guardar más reverencia al pastor que a Dios. Hay personas que están más preocupadas porque Dios no se dé cuenta de lo que está haciendo en su vida, que el pastor no se dé cuenta de lo que está haciendo en su vida, que lo que Dios ya miró. Mientras el pastor no se dé cuenta, no pasa nada. Pero sabe, la pregunta es, y quiero hacer esta reflexión: ¿qué dice el Padre de su manera de vivir? ¿Están conmigo? Yo no lo estoy juzgando a usted. Escúcheme, jovencitos, escúcheme, adultos o padres de familia, empresarios y todos los que están aquí. Yo no lo juzgo, yo no estoy hablando, es usted mismo con Dios. ¿Qué dice el Padre de su manera de llevar la vida? ¿Me están entendiendo, mis hermanos queridos? ¿Qué dice el Padre de su manera de ser como parejas? ¿Qué dice el Padre de su manera de criar sus hijos? ¿Qué dice el Padre de cómo usted está comportándose como hijo? ¿Qué dice el Padre de la manera en que usted está llevando su negocio? ¿Cómo está manejando su economía? ¿Qué dice el Padre? ¿Le ha interesado lo que dice el Padre?
Porque hay que arrancar en el nombre de Jesús ese cuento de que vamos a la iglesia como una forma de convencer al Padre de que nos ame así como nosotros somos. Y entonces algunas personas, Dios sabe que lo amo, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo hago cosas, yo dejé de hacer muchas otras cosas, Dios sabe que yo lo amo, eso yo no lo voy a cambiar nunca en la vida, me lo dijo una señora. Nunca lo voy a cambiar, yo soy así, yo soy así, yo soy así, pero Dios es amor y Él me ama. Mentira, se va a ir al infierno. La palabra del Señor dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y por eso el Señor habla en Mateo capítulo 7 y dice: muchos me dirán aquel día, el día del juicio. El Señor dice: muchos me dirán aquel día, en tu nombre predicamos. Muchos. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos cosas, andamos en tu nombre, llevamos tu nombre. Y el Señor dice: nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Esto se trata, mi hermano querido. Este es el evangelio. Es un evangelio donde debemos volver a predicar la voluntad del Padre. Cristiano de verdad, cristiano, hombre y mujer de Dios, debe estarse fijando en que cada área de su vida, todo lo que emprende a hacer, debe estarse fijando y preguntando: Padre que estás en el cielo, te adoro, Señor, y ahora te pregunto, ¿será esto tu voluntad? Nada más, mire, nada más perjudicial para el evangelio de hoy que la predicación del todo está bien y Cristo te ama y Dios te perdona y Él te ama así como estás. Mire, mi hermano querido, hay que revisar en el nombre del Señor. Hay que revisar el caminar, el evangelio. No se trata de que el Señor está tratando de convencernos porque nosotros somos tan importantes para Dios. Es que hasta ya ha llevado la predicación del evangelio que pareciera: hermano, usted es tan importante, Dios te escogió porque tú eres supremamente importante y el Señor está muy feliz de que le sirvas. Y todavía tenemos ese pensamiento que le decimos al niño: Dios está muy triste porque tú estás haciendo eso mal, y Dios está triste, y nosotros creemos que herimos a Dios con nuestras acciones. Y quiero decirle que ya no, el Señor no está triste. El Señor está enfurecido. La palabra del Señor dice que Dios está enojado con el pecador todos los días de su vida. Por lo tanto, el llamado, nosotros no venimos aquí a un acto religioso de estar adorando al Señor y levantando las manos como para complacer un poco a Dios y que Él nos conceda todas las peticiones de nuestro corazón, sino que estamos aquí para entregar nuestras vidas al Señor y hacer la voluntad del Padre. Si no, usted está perdiendo el tiempo. En estos días he predicado tan feo que se han ido 16 personas de esta iglesia. De pronto alguno hizo: sí, es feo para el que no quiere servir al Señor, es feo para el que no quiere caminar en rectitud, es feo para la persona que le dicen: hermano, si usted no busca del Señor está perdiendo el tiempo. Es feo, el evangelio es duro. La palabra del Señor dice que el evangelio es, la palabra es como una espada de dos filos que penetra, traspasa, corta, hiere y nos transforma. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo estaba predicando y dio una palabra que todo el mundo se le fue? ¿Sabe cuántos quedaron con él? 12. No me ha ido tan mal como pastor, como le fue al Señor Jesucristo. Personas que llevan desde la infancia, desde la niñez, en una vida, y todo el tiempo usted le pregunta: ¿y qué religión es? ¿Cuál es su fe? Cristiano. ¿Amas al Señor? Sí. ¿Se saben los versículos? Sí. Caminan, saben más que el pastor, enseñan, hablan, pero su vida es una vida contraria a la voluntad del Padre. Quiero decirle, mi hermano, que más responsable somos nosotros que aquellos que no conocen. La palabra del Señor lo habla, mi hermano querido. La palabra del Señor dice que al que más Dios le da, más le demanda.
más le demanda. Vemos personas que no tienen ningún problema de venir a la iglesia, pero están en fornicación después del culto. No tienen ningún problema en decir que son cristianos, pero están planeando irse a vivir en fornicación. No tienen ningún problema. No tienen ningún problema con hacer su propia voluntad, pero decirle al Padre que les bendiga en sus propósitos. Ese es un evangelio equivocado. ¿Sabe, mi hermano? El Señor Jesucristo siempre habló, y esto era hasta la muerte. El Señor Jesús le dijo al Padre que se haga tu voluntad. El evangelio se trata de saber que Dios nos amó. Escuche bien. El problema del evangelio es que solamente pensamos que la responsabilidad es de Dios y la obra es de Dios y no nuestra. Pero sabe, el evangelio se trata de saber que Dios nos amó y que hoy estamos obligados a corresponder a su amor. Dígale al que está al lado: hoy es tu obligación de corresponder al amor de Dios. Amén. Primer libro de Juan, capítulo 4, vaya allí. Primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 19. Y dice: nosotros le amamos le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Lo tiene claro? Vuélvalo a leer, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primer libro de Juan. Note que está diciendo: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Él nos amó primero. Note que aquí no está dando lugar a los sentimientos. Ay, es que yo no siento amor. Hemos hablado aquí muchas veces, para los que vinieron por primera vez, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Por eso el Señor dijo: ámense los unos a los otros. El sentimiento es un apego, ¿sí? Pero el amor es una decisión. Y aquí está hablando que usted debe tomar la decisión de amar al Señor cuando entiende que el Señor le amó a usted primero. Y el Señor ha dicho en su palabra: el que me ama hace la voluntad del Padre. ¿Cómo la ve? ¿Están conmigo? El que me ama hace mi voluntad, ha dicho el Señor. Y yo no vengo a hacer mi voluntad ni a predicar mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de amor a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Levanten la mano todos los que aman a Dios. Le voy a decir una cosa: si usted ama a Dios pero no hace la voluntad de Dios, usted no lo ama, está equivocado. No es un sentimiento. El amor suyo, el amor de esta iglesia está demostrado en la voluntad del Padre, en hacer la voluntad del Padre. Somos llamados a ser la iglesia, esa iglesia que predica la voluntad del Padre y que vive la voluntad del Padre. Por eso el Señor dice: sean santos en toda su manera de vivir. Esto es importante tenerlo en cuenta. Mire, mi hermano, el evangelio se trata de entender que Cristo murió y resucitó. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo entienden? Pero hoy usted debe morir con Cristo. ¿Está conmigo? Usted debe morir con Cristo. Pero es que yo tengo mucha debilidad en la carne. El Señor tampoco quería morir en la cruz.
Ah, pero lo que pasa es que Dios conoce mi adicción, conoce mi apetito, conoce mi problema, conoce mis debilidades. Sí, el Señor las conoce. Muera ellas. Porque el Señor le va a permitir resucitar como Cristo resucitó, para una vida eterna. Es tiempo de dejar de jugar al cristiano y seguir tomando trago. Es tiempo de dejar de jugar al cristiano y seguir fornicando. Es tiempo de dejar de seguir jugando al cristiano y seguir maldiciendo, seguir insultando, seguir en malos lugares, porque esto no es la vida de un cristiano. Mi hermano querido, es tiempo de dejarnos de mentir a nuestra vida, a nuestro corazón, creyendo que Dios es solo amor y Él nos ama y nos perdona. Ya nos perdonó. ¿Están conmigo? Ya el Señor le perdonó todos los pecados y dijo el Señor: y jamás me acordaré de sus pecados. Jamás. Ya esos pecados pasados. Pero el Señor dice y deja una enseñanza súper puntual cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, su manera de vivir, mi manera de vivir, debe ser conforme a la voluntad del Padre. Despierte, iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús le pido despertar. Por eso la voluntad del Padre es que seamos llenos del Espíritu Santo y que cada día, con la fortaleza que nos da el Señor, nosotros vivamos cada vez mejor conforme a la voluntad del Padre. Ese es el propósito. No más, y no lo acepto como pastor aquí en este lugar. Esos cuentos y esas cosas: ay, pastor, si tengo que ir a la iglesia, es que tengo unos proyectos este año. Yo este año me voy a meter con Dios porque yo sé que este año nos va a ir bien. Pues mi hermano querido, yo quiero decirle que es mejor que se muera pobre, pero lleno de la presencia de Dios. ¿Sabe? La palabra del Señor habla de eso y dice el Señor: yo quiero que esto siempre tenerlo en cuenta. Y suena, algunos dicen: ay, pero yo fuimos a la iglesia para recibir una palabra de ánimo y mire lo que dijo el pastor. Pero la palabra del Señor habla y dice: pobres siempre habrán entre vosotros. ¿O no? ¿Estoy mintiendo? ¿Y por qué no puede ser usted ese pobre? Porque yo decreto en el nombre de Jesús que hay riqueza para mí, porque hoy declaramos. Falso. Falso. He conocido gente que ha tenido muchísima plata y han muerto pobres. Y he conocido a muchos ricos que viven como pobres y mueren como ricos. Pero he conocido muchos pobres llenos de Dios que viven como ricos. De verdad, de corazón lo digo. He ido a unas casas humildes donde usted entra y le da envidia, porque todo tan bien organizado, todo tan bonito, y hablan con esa paz y se siente un lugar bonito. ¿Le ha pasado? Y usted se siente agradable ahí, agradado. Y yo he entrado a unos lugares donde hay tanta cosa que usted se quiere ir de ahí. Porque lo hermoso, la satisfacción en la vida, el ser lleno, el sentirnos plenos, no es por dinero, ni por lo que usted, los cartones que usted tenga allí colgados en la pared, los diplomas, ni por los alcances sociales que tenga, sino que somos exitosos, tan exitosos, entre tanto nosotros tengamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. ¿Sabe? Hoy quiero arrancar ese concepto precisamente de que ser cristianos, o que vivir el evangelio, o que el evangelio más bien nos adentra en una sociedad de personas privilegiadas, podríamos hablarlo, privilegiadas, que reciben todos los caprichos y deseos de su corazón. ¿Ha escuchado ese evangelio? Ese no es el evangelio.
Y debemos arrancar ese pensamiento de que hacer parte del Evangelio es tener privilegios, el privilegio de ser bendecido, prosperado económicamente y alcanzar todo lo que yo deseo en mi corazón. Por eso dije, si algún día prediqué de otra manera, pido perdón. Porque cuando el Señor me habla, yo hablo lo que el Señor me habla. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Saben? No hay nadie más, escúchenme aquí por favor, míreme, no hay nadie más rebelde que una persona caprichosa que cree que todo el mundo se le debe a él, y cuando no le dan gustos en su capricho se rebela. ¿Sí los conocen? Esos niños consentidos que el día que el papá no le dio la paleta se tiró, se rebeló, hizo, desobedeció y fue y rompió. Qué cosa tan impresionante. Y en la enseñanza, escúcheme bien, en la enseñanza equivocada del Evangelio ha pasado lo mismo. Personas que les han enseñado que cuando usted aceptó a Cristo, que si usted viene a la iglesia juiciosito, se bautiza y viene y sirve aquí, Dios le tiene que prosperar en todas las empresas que pone, y entonces tiene que darle el carro que usted desea, y entonces le tiene que dar el marido que usted quiere, ese mono con ojos azules, cuando el Señor quería un pastor así negrito, un esposo negrito como el pastor. Y esa persona viene y lo hace porque su mira no es entender que debe amar al Señor porque Él le amó primero, sino que la enseñanza de ese evangelio torcido que le han dicho, busque de Dios para que alcance todo, porque si usted busca de Dios le va a ir bien. Mire, mi hermano querido, yo conozco pastores que se han muerto en el altar predicando. Yo conozco cristianos, buenos cristianos, que diezman y los han atracado y los han matado en un atraco. Yo conozco personas que son hombres y mujeres entregados al Señor y se ha entrado el ladrón y les han robado las cosas en la casa. Yo los conozco. ¿Estaban en pecado? No, es que estamos en el mundo, mi hermano. La palabra del Señor dice que llueve para buenos y malos, sale el sol para justos e injustos. La palabra del Señor dice todo tiene su tiempo. En Eclesiastés lo leímos hace unos días en una enseñanza. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de recoger, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de matar, hay tiempo de curar, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. ¿Para quiénes son los tiempos? Para todos. Para caramba, pero pareciera que es solamente para los impíos y no para los cristianos. Para nosotros queremos entonces, en esas predicaciones equivocadas, ese evangelio falso, entonces el único tiempo que tenemos es el bueno. Tiempo de reír, tiempo de cosechar, tiempo de comer, tiempo de curar, tiempo de descansar, tiempo de vacacionar, y no hay tiempo para las otras cosas. No quiero decirle que también los cristianos tienen tiempos que tienen que sembrar. Y no estoy hablando de plata aquí en la iglesia, no creo en esa siembra. Pero hay que trabajar duro muchas veces, ¿sí? Esforzarnos, aprender. Y de pronto cuando todo está bien, entonces vino el agua y inundó todo y lo dañó. Pero cuando nosotros estamos metidos con el Señor, aún en esos momentos de dificultad, podemos tener paz y agradar al Señor. Ese es el verdadero cristiano. Ese hombre, esa mujer que tal vez en momentos de circunstancia difícil siempre mira para arriba y dice: Señor, tú tienes el control de todas las cosas, mi vida descansa en ti y yo lo que quiero hacer es tu voluntad. Por eso Job, el día que le fue tan mal y la mujer llena de necedad le dice: maldiga a Dios y muérase, Job dice: recibiremos del Señor solamente las cosas buenas. El Señor dio, Jehová quitó, bendito sea su santo nombre. El libro de Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Sabe? Yo me he entristecido mucho con personas que a veces dicen: pastor, estoy desanimado, no he vuelto a la iglesia porque me han pasado tantas cosas feas que yo no sé, yo estoy como tan decepcionado de Dios.
¿Están entendiendo lo que es el efecto de un mal evangelio? Esos son efectos de un mal evangelio. ¿Saben? Escúcheme bien. Y quiero que usted diga esto conmigo. El evangelio me hace parte de una sociedad de hombres que viven para Dios. Vuelva y repítalo. El evangelio me hace parte de una sociedad de hombres que viven para Dios. Sin importar las circunstancias del hoy ni del mañana. Si hoy está disfrutando de bendiciones o de prosperidad y mañana no tanto, su vida siempre debe ser vivir para Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoque, no erréis. ¿Quiénes? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Alguien dijo por la televisión, por un programa de YouTube, dijo: entonces nadie va a ir al reino de Dios. Falso. ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? Eso es falso. Porque sí hay una sociedad de hombres y mujeres que no son nada de lo que aquí dice, que se han apartado, que han muerto a su carne, o que hemos muerto a la carne, y que hemos dicho: Señor, ya no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. El evangelio no es para que el Señor venga y le cambie la vida y usted pueda vivir como usted quiere vivir. El evangelio es saber que Cristo ya vino, pagó por sus pecados, le dio la oportunidad de ser parte de su reino y que ahora usted debe vivir para Dios. Es hora de cambiar ese cuento de esa oración, ese rezo que todos lo volvieron ese Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y ya rápido que se dice. No, hay que volverlo real. Y diga: Padre, quiero hacer tu voluntad. Amén. Y quiero vivir para ti. El evangelio, vuelvo y lo repito para los que están escribiendo, el evangelio le hace parte de una sociedad de hombres que viven para Dios. Y sigo leyendo. Versículo 11 de 1 Corintios 6. Vuelvo a leerlo desde el 9 para que volvamos a hilarnos. Desde el 9. Dice, léanlo conmigo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No, hay algunos que dicen: yo soy bisexual, ¿sí? Lo que sea, pero no soy gay. Pues ahí está diciendo: ni los que se echan con varones, versículo siguiente, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo siguiente, leamos hasta el 14. Y mire lo que dice aquí. Escuche, lea con atención. Y esto eran algunos, o erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. O sea, no está hablando a personas que nunca lo fueron. Si usted era homosexual
y ya le pidió perdón al Señor y ahora vive para la voluntad del Padre, entonces somos de una sociedad diferente. Si usted era alcohólico, no importa, era alcohólico. Si era drogadicto, no importa, era drogadicto. Ahora debe saber que el Señor pagó por todos sus pecados, con su sangre le lavó de los pecados. Ahora le da la oportunidad de pertenecer al reino de Dios, pero para pertenecer a ese reino debe vivir en la voluntad del Padre. No nos justifica las debilidades, no nos justifican las adicciones, no nos justifican las adicciones, no nos justifican los gustos. Ay, pero es que a mí me gusta y Dios sabe que me gusta, pero Dios me perdona. Falso. Porque aquí está diciendo, esto eran algunos de ustedes, mas ya ustedes han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 12. Y dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. O sea, usted puede salir de aquí y hacer lo que se le dé. Él quiere, pero no todo le conviene. Y no le conviene muchas cosas si usted es cristiano. Si usted es una persona que se considera o que es llamado hijo de Dios, no le convienen muchas cosas. Dice, todo le es permitido, todo le es lícito, mas no todos le convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Usted puede comer todo, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es, escuche bien, para fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios que levantó al Señor Jesús, también a nosotros nos levantará con su poder. Este es el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, en el libro de Gálatas capítulo 2, y voy a ir cerrando, Gálatas capítulo 2 versículo 20, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Lo está leyendo con atención? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano querido, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Sabe? El evangelio de Cristo nos hace examinar cada día y cada día crucificar nuestra carne. Diga conmigo, crucificar mi carne. Usted puede tener deseos de muchas cosas, pero si son contrarias a la voluntad del Padre, usted debe crucificar esos deseos. ¿Están conmigo? Llevar esos deseos a la cruz y morir a esos deseos. Pastor, usted no me entiende. No, tal vez no lo entiendo. Pastor, usted nunca pasó por mi situación, no tiene mis problemas, mis adicciones. Sí, tal vez no los tengo, pero usted no tiene los míos. Ni nosotros teníamos los del apóstol Pablo, ni tampoco teníamos los del Señor Jesucristo. El libro de Hebreos dice que el Señor Jesucristo fue tentado y tuvo las mismas debilidades nuestras y fue tentado en todo como a nosotros nos tientan las cosas, pero Él no pecó. Y el apóstol Pablo lo dice: ya no vivo yo, todo lo que hago lo hago conforme a la fe
del Hijo de Dios. Diga conmigo, crucificar mi carne. Uy, solo 2 personas lo dijeron. Diga conmigo, debo crucificar mi carne. Debo crucificar mis pasiones, mis deseos que son contrarios a la voluntad del Padre. Ahora está entendiendo que el eje central del evangelio no es usted, es el Padre. Está entendiendo que no es Dios quien debe vivir para usted ni para mí, sino que soy yo el que soy llamado a vivir para Dios, porque todo lo que Dios tenía que hacer por mí ya lo hizo. Todo ya lo hizo. El evangelio nos permite ser perfeccionados. Y sabe, los verdaderos cristianos son personas que cada día se perfeccionan a través de la palabra del Señor. El libro de 2 de Corintios capítulo 13, versículo 15, versículo 5. 2 de Corintios 13, 5. Quiero que lo lea con mucha atención, que no se entretenga en nada. Y vamos a leer hasta el versículo 9, desde el 5 al 9. Dice, examinaos a vosotros mismos. O sea, sabe que esto no se trata de que Dios, que el pastor me juzgue, o que mi mamá me juzgue, o que fulano me diga, ya estoy cansado. Y hay personas que a veces dicen, yo le llevo es más la contraria a mi mamá o a mi papá. No se trata de eso. Se trata de usted mismo examinarse. Y dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Lo está haciendo? ¿Se está examinando usted? Y dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, dice el apóstol Pablo, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados. Lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, yo oro a Dios que ustedes no hagan cosas malas, no para que nosotros salgamos bien, dice el apóstol Pablo, sino para qué, para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Siguiente versículo. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y terminamos versículo 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes, y aún oramos por su perfección. Note que ese es el evangelio que predicaban los apóstoles. Hermanos queridos, no hagan las cosas malas, no para que nosotros salgamos bien, sino para que ustedes no salgan reprobados delante de Dios. Amén. Lo que está diciendo aquí es que una persona que pertenece al evangelio es una persona que se aparta del mal. Y sabe, esa persona que vive el verdadero evangelio, escúcheme bien, cuando nosotros vivimos el verdadero evangelio, cuando fallamos nos decepcionamos. ¿Sabe? Yo he visto personas decepcionarse porque se comieron un gordo y mucho arroz, y entonces dijeron, no, y perdí la dieta. He visto personas decepcionarse porque fueron al gimnasio y salieron y se comieron una empanada, y entonces recuperaron las 1500 calorías que quemaron en una hora de gimnasio. Pero he visto muchas personas fallándole al Señor, haciendo las cosas mal, y no les remuerde el corazón para nada. ¿Sabe? El verdadero cristiano es una persona que cuando falla y llega delante de la presencia del Señor, le pide perdón y dice, Señor, perdóname. Que se siente mal de haberle fallado al Señor. La persona que vive el verdadero evangelio tiene como meta, como propósito agradar al Señor
al Padre en todas las cosas. ¿Están conmigo? La persona que vive el verdadero evangelio se duele cuando le falla al Señor, como lo hizo el salmista. ¿Se acuerda del salmista David cuando falló al Señor? Quiero que leamos el Salmo 51, versículo 1 en adelante. Salmo capítulo 51, vaya allí, si usted tiene su Biblia. Versículo 1 en adelante, escúcheme bien. El rey David, ¿quién está por encima del rey? ¿Están conmigo? Socialmente, ¿quién estaba por encima del rey? Préstenme mucha atención. Por lo tanto, el rey no tenía ningún problema que lo vieran en su pecado, ni tenía ningún problema con nadie en demostrarle santidad o demostrarle perfección a nadie. Era el rey. Sin embargo, cuando él peca y reflexiona su pecado, él llora delante de la presencia del Señor. Y mire lo que dice el salmista David. Delante del Señor dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estoy en Salmos capítulo 1, capítulo 51, versículo 1 al 4. Versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Note que aquí David no estaba preocupado porque le estaba yendo mal, ni porque alguien lo había pillado, ni porque la esposa lo había pillado, ni porque estaba quebrado, nada. David estaba muy arrepentido de haberle fallado al Señor. Y yo quiero decirle esto, mi hermano, ya para terminar, que si usted es una persona que de verdad ha entregado su vida a Cristo y está viviendo el evangelio, usted necesita pedirle perdón al Señor cada vez que falla y arrepentirse de verdad de su pecado y no volverlo a hacer. Es tiempo de dejar de jugar con el Señor. Es tiempo de dejar de tener en la vida ese cuento de el que peca y reza empata y y nos reímos. Porque el Señor va a venir, y el día que venga no se va a llevar a las personas que asisten a la iglesia, no se va a llevar a los que levantan las manos solamente, sino a los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Claro, el que hace la voluntad del Padre asiste a la iglesia. Claro, el que hace la voluntad del Padre se arrodilla, levanta las manos. Amén. El que hace la voluntad del Padre vive para el Padre. Y en muchos casos va a tener que decir, como el Señor Jesucristo lo dijo llorando: Padre, yo quisiera hacer otra cosa, yo quisiera que no tuviera que vivir esto, pero que no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. Oremos al Señor. Y quiero terminar diciendo: el evangelio no se trata de usted, se trata de Dios. El eje central del cristiano y el propósito del verdadero cristiano es: ¿cómo puedo corresponder, Señor, a tu amor, y cómo puedo caminar en tu voluntad? Si tú me permites, Señor, prosperar económicamente, amén, pero en riqueza o en pobreza, Señor, quiero hacer tu voluntad. No podemos vender la voluntad del Señor a cualquier precio. Si alcanzar sus metas le impide hacer la voluntad del Padre, quiero invitarlo hoy a que se decida por hacer la voluntad del Padre, y Dios le permitirá otra forma de sobrevivir. Amén. Si su trabajo, si su profesión le impide hacer la voluntad del Padre, el Señor le permitirá otra forma
de mantenerse, de crecer, de sostener a su familia. Pero nunca el hacer la voluntad del Padre le dejará en vergüenza, sino que el Señor le levantará. Rinda su corazón al Señor, incline su rostro.